Bienvenidos a su programa Recuperando Nuestras Vidas y como es de costumbre, llegando a sus hogares trayendo temas de interés y testimonios reales para que usted allá en casa pueda conocer lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando le abrimos el corazón. Es un privilegio para mí estar hoy con mi esposa, mi linda esposa Mara de Fabián. Gracias por compartir este tiempo, sé que estás ocupada y me gozo en tenerte en este programa. Sí, gracias por haberme invitado. Normalmente yo estoy atrás de las cámaras, pero hoy quisimos hacer este programa y compartir con el público, que es muy importante, y esperamos que sea de mucha bendición y mucha ayuda para nuestro pueblo que está allá en sus casas. Gracias por permitirnos entrar a este programa, Recuperando Nuestras Vidas. Y lo bueno es que no te voy a cobrar por la invitación, así que, qué bueno. Así que nos vamos a gozar allá en casa. Claro, sí. Y siempre abrimos con la palabra y un texto bíblico que lo encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 34, y vamos a leer 21, 34 y el versículo 36. Y la palabra de Dios nos dice en el 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. También nos dice en el 36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Uh-huh. Entonces, la palabra de Dios creo que nos enfoca en el afán. Y tú como sierva de Dios y como ama de casa también, como esposa, como amiga, como ministro, ¿qué nos puedes decir del afán? Bueno, el hablar sobre el afán es bastante extendido y sabes que yo hace mucho tiempo yo hice una predicación sobre el afán y especialmente en el versículo de María y Marta, porque Dios en su sabiduría, que es tan sabio, Él escribió ese versículo donde habla de que Él pasó por la aldea donde vivía María y Marta, y él habla de que él entró a su casa y podemos entender que fue cuando ellas recibieron de Jesús, y dice que María se sentaba a los pies de Jesús para oír la palabra y Marta estaba afanada preparando la comida atrás mientras él estaba hablando de la palabra. Y entonces esto en la sabiduría de Dios, él dejó esto porque sabía que desde ya muchos de nosotros nos afanamos con el quehacer de la casa, nos afanamos en ir a la calle, nos afanamos en estar ocupados en lo que sea, pero menos en la palabra de Dios. Y eso cuando tú platicas que el estar ocupados en las cosas que no son de Dios, como eso que nos da un enfriamiento, uh-huh, nos adormece en la iglesia, me decías tú. Claro que sí. Cuando nos alejamos de las cosas de Dios y le ponemos la atención al trabajo. Sí, y esa es una de las armas que el enemigo usa, tira al cristiano y lo inyecta en su sentir, y es una de las armas que usa tan terriblemente, y es una de las que nos hace estar adormecidos en la iglesia y estar en otras cosas, pero menos en la palabra de Dios. Dice que si buscamos el reino de Dios, amén, y su justicia primeramente, todas las cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros estamos acostumbrados que buscamos primero las añadiduras y después la palabra de Dios. Entonces, la palabra es clara, donde dice que no nos apartemos del libro de la ley, ni a diestra, ni a izquierda, ni a derecha, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? Constantes en la oración y en la palabra de Dios, porque el libro de la ley nos va a enseñar cómo seguir esa vida en nuestra vida cristiana, cómo poder pasar todas estas pruebas. Pero la iglesia no está leyendo la Biblia, la iglesia no está en oración, la iglesia no está ayunando, y de esa forma es como el maligno viene y pone ese desánimo, ese adormecimiento y ese afán. Porque cuando hay desánimo y adormecimiento para servir a Dios, buscamos otras cosas afuera que nos llenen. Y la palabra, fíjate que en la palabra nos dice
en el versículo 34 dice que mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Entonces, básicamente hablamos de una embriaguez espiritual. Estamos tan mareados, estamos con ese vértigo espiritual por estar pensando en las cosas del mundo. Muchas personas, y no quiero decir el nombre de las hermanas que nos van a ver, pero muchas de las hermanas todavía ven las telenovelas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están viendo las telenovelas se identifican con la muchachita que es pobre y que se va a casar con un rico, o que recibe violencia doméstica, y se afanan a ese concepto, pero que Dios no ha mencionado en su palabra. Y lo que pasa es que como estamos vacíos, porque cuando no leemos la palabra de Dios a diario, como el Señor nos lo demanda, porque no nos está pidiendo, nos está demandando, y en la oración, el vacío está. Entonces, ¿qué buscamos? Llenar ese vacío. Y cuando vemos novelas, cuando se ven las novelas, nos comparamos nuestra vida con la de las novelas. Y eso es una fantasía, y ese es un arma que el enemigo pone en el mundo para atraer. Entonces nos comparamos tanto. Y si vamos al libro de San Mateo 10:1, ahí también nos habla de estas cosas. Y lo que queremos enfatizar es que el adormecimiento yo les decía que es una arma que el enemigo está usando, porque quiere quitar el enfoque de tener esa buena relación con el Señor. El cristianismo es una relación con el Señor, es una relación de papá e hijo, y no lo estamos teniendo. Entonces el pueblo está decayendo. ¿Qué podríamos hacer? Digamos, yo te podría preguntar a ti, ¿qué recomendación tú le darías a aquel hermano televidente que cada día está conociendo más del Señor, está llenando de esa presencia de Él todos los días? ¿Cómo podemos mantener ese orden para que el Señor llene esas vasijas de un aceite fresco cada día más? ¿Cuáles serían los pasos a seguir en tu experiencia? En mi experiencia personal, soy ser humano y tengo cosas como un ser humano. Yo no tengo alitas ni vivo en el aire. Soy ser humano y tengo mis pies en la tierra. Y por eso tengo también bajones y muchas veces, a veces vienen los pensamientos de no querer leer la palabra. Pero en lo personal, yo tener una disciplina, un hábito todos los días, como el hábito de comer. La palabra de Dios dice también que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces, muchas veces, y ese versículo es tan sabio, porque muchos buscamos primero la glotonería, como dice la palabra. Y es esencial para nosotros. Es esencial el comer de la palabra. En lo personal, yo me levanto muy temprano, siempre antes de todos, si dice antes de que todos se levanten, hago mi propio devocional con mi Señor, pero el Señor puede hacerlo de diferente forma con los demás. O sea, no tiene que ser como yo lo hago, puede ser de diferente hora. Pero vas entonces con un devocional de madrugada. De madrugada, exacto. Lees la palabra. Leo la palabra. Adoro porque alabas. Alabo, y yo tengo mi teléfono con toda la música de adoración, y ahí en mi rinconcito primero empiezo a alabar, luego empiezo a tener esa relación con el Señor. Bien, pero aparte de tú como una sierva del Señor, que primeramente eres una sierva de Dios, y también una ama de casa, y tú hablabas de ese ejemplo de María y Marta. Llega un momento en que tienes que preparar la comida para el esposo, que soy yo, obviamente, que estoy fuera en mi trabajo secular y que voy a regresar. Tiene que haber un orden en la casa. Si en ese orden en la casa como que no va a caminar bien la cosa, claro, la situación. Sí. Pero si hay un momento en que viene ese momento que es el sentir tuyo, que tienes que darle tiempo al Señor y está el orden de la casa, ¿cómo haces? Fíjate que, y esa es buena pregunta, pero Dios tiene control de todo.
Y dice que Dios nos va a demandar por todo el tiempo que nosotros lo gastamos en cosas del afán. Para todo hay tiempo. Hay tiempo, yo me hago mi tiempo para mi adoración, para mi devocional, pero también me hago tiempo para atender a mi esposo y también me hago mi tiempo para ir a la iglesia. Y cuando Dios tiene el control del tiempo de nosotros, todo va caminando conforme a la voluntad de Dios. Pero si es el tiempo que nosotros ponemos en nuestro propio yo, el tiempo va a ser de locura y va a ser de afán. Entonces, para todo hay tiempo. Y yo empiezo desde temprano, me alcanza el día y como dice el dicho, el que madruga Dios lo ayuda, y es cierto. Es cierto. Pero también sabes que el Señor Jesús también hablaba del afán, porque cada día trae su propio afán. Exactamente. Y dice que ¿quién le puede agregar un codo a su cabeza, ¿no? Para tener más estatura? Si eso tan simple no lo podemos hacer, ¿por qué nos afanamos de las cosas del Señor? Exacto. El afán no es solo la actividad de un hogar. El afán está en que si vas a tener dinero para pagar tus biles de tu casa, si vas a pagar la renta o el mortgage, ¿cómo le voy a hacer? Ahí es donde entra la ansiedad, el afán por ver cómo voy a hacer para cumplir con las cosas de Dios. Pero tú dijiste algo muy importante que es, primero, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Exacto. Has vivido todo ese concepto, porque estamos aquí de testimonios reales, no estamos hablando de historias inventadas. Amén. ¿Te ha tocado a ti vivir un momento donde dices tú, no tengo para la renta, no tengo para el mortgage, no tengo para comer, no tengo un trabajo, tengo una enfermedad? En esos momentos de afán que viene a tu vida, ¿el Señor ha estado contigo? Claro que sí. Y me jala las orejas, porque es como te digo, yo soy humana y vivo en este mundo. Y como humana en un momento me voy a afanar y el afán me trae ansiedad. Y me voy a poner ansiosa de pensar esto y el otro, pero ahí es donde viene el Espíritu Santo y me habla a mi corazón y dice, hey, aquí estoy, ¿por qué te afanas? Si dice la palabra de Dios, si yo he visto a los pajaritos y les doy de comer, ¿cómo no nos va a dar de comer a nosotros? ¿Cómo no nos va a ayudar a pagar la renta? Entonces, ahí es donde... Vistes. Exacto. Si viste a los lirios del campo, ¿cómo? Claro, ¿cómo no nos va a vestir? Dice la palabra de Dios también, dice, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mire, yo tomo versículos de la Biblia porque a eso me ha demandado Dios, y es cuando nosotros le tiramos al enemigo la palabra de Dios y le decimos, el Señor dice esto y esto en su palabra, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo que escribió en su libro de la ley. Y yo me agarro de esas promesas, y esas promesas son las que me hacen levantarme día con día. Hay momentos en que yo tengo como persona, pero el Señor me deja ahí y luego me dice, hey, aquí estoy. ¿Confías en mí o no confías en mí? Y estás hablando de un tema muy importante que es el afán. Y podemos decir que el afán trae su ansiedad. Y lo opuesto a la ansiedad es la depresión. Es el adormecimiento que tú dices y que sucede hoy en día en las iglesias. Y fíjate que médicamente podríamos decir que la ansiedad trae enfermedad también. Claro que sí. Aquella persona que es ansiosa, lo que va a estar muy nerviosa, va a aumentar su frecuencia cardíaca, por ende el cortisol va a empezar a secretarse y va a haber aumento de peso. Claro que sí. Al haber aumento de peso, va a haber la presión arterial, va a estar aumentada, van a haber problemas de corazón y bueno. Y la autoestima baja, porque empezamos a subir de peso y empezamos a renegar. ¿Por qué estoy gorda? Me veo fea. O sea, todo eso trae el afán y la ansiedad. Entonces son complicaciones, son efectos secundarios del vivir en un afán diario de la vida. Y lo que tú dices, cuando tú aplicas los versículos o la palabra de Dios a tu vida, el Señor te responde a tus necesidades. A tus necesidades. Y yo siempre cuando pregunto, hago preguntas porque me pongo del lado del televidente, diciendo, si yo le preguntara a la hermana, ¿qué me va a contestar? Quisiera preguntarle a la hermana esto. Y por eso yo me pongo en el lugar de los televidentes muchas veces. No solo dando poco del conocimiento que yo tengo, gracias al Señor, sino quiero preguntar. Y quiero, en el caso tuyo, el afán, ¿cómo ha afectado el afán tu vida? Y si comparas la vida pasada con la vida que hoy vives en el Señor.
con la vida pasada yo puedo decir que en la vida que antes de conocer al Señor, venir a servirle, yo era una persona súper obsesiva en la limpieza. Cuidadito. Amén, yo amén. era, y él dice amén porque él sabe de lo que estoy hablando, y era de gritar, y era de decir, no toquen eso, ¿por qué ensuciaron ahí? El sábado para mí era el día en que yo empezaba a limpiar desde temprano y terminaba hasta en la noche, y luego mis uñas, y luego mi pelo, y era súper vanidosa, pero exageradamente obsesiva con la limpieza. ¿Y qué pasaba por tu mente? Si tú no lo hacías, Me sentía mal. Y eso tomaba ansiedad en mi vida. Y otra cosa que yo tenía era que obsesiva con el ejercicio, porque yo me quería ver súper alineadita. Y todo eso era lo que, cuando yo vengo a conocer del Señor, el Señor me quita eso. Y costó, pero me lo fue quitando. ¿Cuántas horas de ejercicio hacías en ese tiempo? Desde la obsesión increíble. que tenías. Lo que yo uso ahora para orar en la madrugada, yo lo usaba antes para hacer ejercicio. Imagínate, yo me levantaba a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, hacía 2 horas de ejercicio, luego me iba a bañar, me arreglaba y me iba a trabajar, porque para mí irme a trabajar yo tenía que ir bien pulidita. Al mediodía, en vez de comer mi lunch, me hacía un shake y me iba al gimnasio. En la tarde salía del trabajo y me iba al gimnasio. Entonces era una obsesión de que si me como esto me va a engordar, no, tengo que ir a dejarlo al gimnasio. Entonces eso me daba mucho afán, mucha ansiedad, demasiada ansiedad y estrés, que no dormía, pero me mantenía. O sea que dentro de tu ansiedad estabas teniendo una enfermedad escondida. Exactamente. Porque obsesión. Tenías un estrés constante, estar viviendo el ejercicio, que no decimos que es malo. Yo he hablado que toda persona necesita hacer un ejercicio, por lo menos unos 20 a 25 minutos, una caminata diaria, para que su corazón esté sano y esté en buena forma. Obviamente hay hermanas que pueden aumentar de peso debido a que las hormonas, cambio hormonal, la tiroides a veces no trabaja bien y otros factores que vamos a estar mencionando en futuros programas. Pero esa ansiedad que tú tenías y la comparas hoy, es una ansiedad que ha desaparecido. Ahora vives tú en un tiempo más placentero porque le sirves al Señor, le dedicas tiempo al Señor directamente. Y fíjate que hiciste una buena pregunta. Yo ahora sé lo que es el gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque eso me lo ha empezado a dar la lectura en la palabra y el estar en intimidad con el Señor. Ahí es donde uno aprende el gozo del Señor. Ahí es donde uno aprende verdaderamente a tener paz en el Señor. Pero yo no estoy diciendo de que estamos así, vamos a estar espirituales todo el tiempo. No, porque ahorita estamos hablando de lo que es la realidad. Vivimos en la tierra y hay que poner los pies sobre la tierra. Nos pasan cosas y en el momentito cambiamos. Pero es aquella paz y es aquel de decir, mi confianza está puesta en Dios. Y empecé me costó mucho, porque también me subí de sobrepeso, pero no porque empezara a comer demasiado, sino porque el trato que le había dado a mi cuerpo cuando yo no conocía del Señor. Yo le di un trato a mi cuerpo exageradamente con el ejercicio y las aguantaderas de hambre. Entonces mi metabolismo cambió. Pero ahora yo hago ejercicio y Dios me está llevando hasta ese punto donde Él me dijo una vez, vas a llegar a tener el cuerpo que tú siempre has querido tener, pero conforme el tiempo, conforme la voluntad de Dios. Entonces ahorita yo voy sabiendo lo que es el gozo del Señor y ahí voy metiéndome, haciendo el tiempo que Dios me da y así es como trabajo el tiempo que Él me da. Vamos a una pequeña pausa, regresamos.
Bien, estábamos hablando de este tema tan importante, la ansiedad, el afán, la depresión, el adormecimiento que existe en la iglesia. Y hay una palabra que encontramos en el Salmo 16:11 y dice la palabra: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que tú has encontrado en el Señor. Exactamente. Esas delicias, esa plenitud, esa tranquilidad, esa paz. Y yo me gozo también, porque obviamente como pareja ya de 34 años de convivir, he conocido tu caminar en el Señor. Qué privilegio, ¿verdad? De convivir con... Gloria al Señor. Convivir 34 años. Imagínese usted, hermano televidente, es una bendición tener a mi esposa conmigo y amén, que es mi mano derecha en el ministerio. Y platicamos de estas cosas en la mañana, en la madrugada, cuando tú te levantas, le oras al Señor y le platicas sobre tus... Ya no son tus ansiedades, ya no son tus afanes. Más que todo es el querer vivir en Él en una relación más íntima y el poder saber que el ministerio que el Señor nos ha puesto en las manos es para poder servir a la comunidad. Orar por todos los hermanos y el haber sido tú tocada por ese ejercicio obsesivo ocasiona ansiedad, y eso son las complicaciones y el efecto secundario que tú tienes el día de hoy. Pero sabemos que el Señor ha prometido algo, ¿no? Claro que sí. Y la palabra de Dios también dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que ni siquiera tú imaginas. Eso es un versículo tan poderoso, porque cuando clamamos en medio de nuestra intimidad a nuestros deseos, a nuestro deseo de nuestro corazón, que se hagan las cosas que nosotros deseamos para ser cambiados, el Señor nos escucha y nos cambia. Dice por eso, y Él nos muestra cosas que ni siquiera nosotros nos imaginábamos que Él nos iba a mostrar. La palabra es súper, con una, no sé, el Señor en su sabiduría. Y por eso dice el Salmo 16:11, Él nos enseña las sendas en la palabra. Él nos muestra cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hablar. Ya no somos nosotros, sino Cristo que vive en nosotros. Entonces, pero la iglesia, porque se ha alejado de la palabra y se ha alejado de la oración, vive en el afán y en el adormecimiento. Podríamos decir que el adormecimiento y el afán son diferentes, pero van de la misma. Porque adormecimiento cuando están en la iglesia y afán cuando están afuera. Quieren hacer de todo menos leer la palabra y menos orar y menos servirle al Señor. Amén. Entonces van de la mano. En el adormecimiento que existe en la iglesia, no vemos ovejas sirviendo a la iglesia. Al contrario, vemos ovejas sentadas. Y yo te comentaba del sueño que yo tuve hace unos días, donde yo entré a una iglesia y la vi así bien desaliñada la iglesia. Y cuando veo del lado derecho, veo a un grupo de mujeres, pero entre ese grupo de mujeres habían una mujer que estaba adormecida, tirada de lado, y luego veo al otro lado y veo a un grupo de caballeros muy con su traje, dormidos, emborrachados, y cuando veo una televisión enfrente en el púlpito, estaban hablando de la palabra y empieza a decir: oh, no, mejor vamos a ver la televisión. ¿Qué me decía a mí? Entonces, regresamos nuevamente, que hay ovejas hoy en día, hermanos, que están en el afán del mundo, el seguir los partidos de fútbol o que juega X equipo, las telenovelas, como decíamos, la mención, y tantos programas que hay hoy en día en la televisión que no son de beneficio ciertamente para nuestro espíritu. Amén. Y queremos decir que la televisión es un medio importante que podemos usar para llevar el evangelio y comunicar a aquella persona necesitada de lo que está viviendo en su vida diaria. Yo quisiera que tú le dieras un mensaje a las hermanas del afán. Tú como mujer, que ustedes como mujeres tienen un afán diferente al del hombre, ¿no? Claro que sí, y yo decía así en pocas palabras que Dios nos va a demandar por todo el tiempo que usamos, cómo lo usamos y en qué estamos llevando ese tiempo.
hay tiempo para todo. La misma palabra dice, hay tiempo para cantar, hay tiempo para adorar, hay tiempo para reír, para todo hay tiempo. Pero yo te digo esta mañana, ¿en qué estás usando tu tiempo? Es tiempo que te levantes, abres tus ojos y veas en qué estás haciendo, en qué estás ocupando tu tiempo. El tiempo de ahora es el tiempo de Dios, el tiempo de leer, el tiempo de tener una comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos están a la vuelta de la esquina. Y no seamos como las vírgenes, las 10 vírgenes. Unas tenían llenas su lámpara de aceite y las otras estaban vacías. No esperemos a que se nos vacíe y cuando el Señor nos diga las lámparas están vacías, no tenemos aceite. Entonces buscar ese aceite. El aceite es la palabra de Dios, es la oración y es la constante estar en la iglesia. Y claro, la iglesia, trabajar en la iglesia. Y también en nuestra casa, que también es parte de nuestro ministerio, atender nuestra familia y atender la iglesia, pero sobre todo la palabra y la oración. La relación con Dios, esa comunión Dios, definitivamente. Que todo el tiempo nosotros necesitamos estar con el Señor. Esperamos que usted en casa haya disfrutado de este programa, que hablando de la ansiedad, del afán, de la depresión, del adormecimiento que existe en la iglesia. Y yo te agradezco, mi esposa Mara, que me acompañó en este programa. Siempre estás ocupada y hoy me diste un tiempo para poder hablar sobre este tema tan importante, ¿no? Y esperamos que usted, televidente, siempre siga en sintonía de nuestro programa, que mi esposa estará compartiendo con otros ministros, ministras, también otros temas de interés. Así que aparece el número de pantalla donde usted nos puede comunicar y puede dejar sus opiniones, y si tiene algún tema que le gustaría que pudiéramos discutir, también estamos a la orden. Este es el programa, es suyo, no es de nosotros, es completamente suyo, y que el Señor también bendiga a la dirección de este canal K49KS, por que nos ha abierto las puertas para llevar nuestro ministerio evangelístico a través de este medio de comunicación. Así que un privilegio, les saludamos en el próximo programa. Bendiciones. Bendiciones. Come on.